Bueno, hoy quiero continuar con una serie que hemos venido hablando estos últimos viernes. Hoy es el tercer viernes que llevamos de esta serie y estamos hablando acerca de causas o raíces de las enfermedades. Y hemos hablado de que la primera causa o raíz de la enfermedad es el pecado. Y todos sabemos que el pecado lo que ha hecho es dañar, y el pecado comenzó allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva decidieron creerle más a la serpiente que a Dios. También dijimos que como consecuencia del pecado vienen las maldiciones, y las maldiciones son las que traen muchas enfermedades a nuestras vidas. Hay maldiciones generacionales, hay maldiciones que han sido lanzadas, asignadas, y estuvimos hablando un poquito acerca de las maldiciones. Y hoy quiero continuar y quiero hablar de la tercera causa de las enfermedades o raíz de las enfermedades, y son las amarguras o la amargura. Y para eso quiero que venga conmigo al libro de Hebreos, en el capítulo número 12, el versículo número 15, y escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Oiga lo que dice el autor a los Hebreos, y dice que miremos bien, no sea que alguna raíz de amargura brote en nuestras vidas, y por ella, mi hermano, no podamos obtener la gracia, y por esa amargura muchos sean contaminados. ¿Saben ustedes que una amargura o un resentimiento es una puerta abierta a un espíritu de enfermedad que impide apropiarnos de los beneficios de la salvación? Y acuérdense que uno de los beneficios de la salvación es la sanidad, porque la palabra dice que Jesús llevó las enfermedades y las dolencias y las clavó en la cruz del Calvario. Por eso uno de los beneficios de la salvación es la sanidad. Pero la amargura o el resentimiento es una puerta abierta a un espíritu de enfermedad, que eso va a impedir que nosotros seamos sanos y nos podamos apropiar de ese beneficio. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. Y eso significa hacer un proceso de perdón. Y quiero hacerles una pregunta. ¿A quién no has podido perdonar? Y quiero que usted se haga esta pregunta. ¿A quién no ha podido perdonar? Mira, una de las cosas que yo creo, y en este ministerio, en esta iglesia, en nuestra iglesia, siempre nos gusta hacer mucho proceso de perdón, porque nos hemos dado cuenta que por las amarguras, los resentimientos, por cosas ahí que muchas veces se ocasionan malos entendidos, problemas entre hermanos, entre familia, entonces vienen, amarguras, y esas amarguras abren puertas al enemigo para que vengan espíritus de enfermedad. Y por eso es que yo soy uno de esos convencidos de que constantemente debemos hacer proceso de perdón. Entonces, esa pregunta les quiero hacer: ¿a quién o a quiénes no ha podido perdonar aún? Usted dice: pastor, no he podido perdonar a mi ex esposo o la ex esposa. Usted dirá: no he podido perdonar a mi ex jefe, o no he podido perdonar a mi vecino, a mi vecina que me hizo mucho daño, que habló mal de mí, y cada vez que lo veo o que me acuerdo de ese episodio me da una rabia, me da coraje, me salen las lágrimas de rabia y hasta me pongo sudoroso, tembloroso, porque lo que me hizo esa persona ha sido muy difícil. Entonces, hoy quiero decirles: ¿a quién o a quiénes no ha podido perdonar? Saben ustedes que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, en el versículo 14 y 15, el Señor dice de esta manera: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y el versículo 15 dice: pero si no perdonan a otros sus ofensas,
tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y oiga lo que dice, que nuestro Dios, nuestro Señor, nos va a perdonar nuestras ofensas. ¿Cómo? Como nosotros perdonemos a otros. Por eso es que Él nos dice que debemos perdonar para que también nosotros recibamos perdón de Dios. Entonces, por eso la amargura o el resentimiento, mi hermano, trae espíritus de enfermedad. Son puertas que se abren, y eso, para poder ser sanos o libres, tenemos que confesar, perdonar nuestros pecados. Algunas personas creen, oiga bien, que ya han perdonado, pero la enfermedad es la evidencia física de una herida emocional. Y quiero hacerles otra pregunta. ¿Qué eventos creen ustedes o episodios en sus vidas que haya producido, o sea, la causa de la enfermedad? Y lo voy a colocar de esta manera, por decir unos ejemplos. Un trauma. Sí, porque muchas veces hemos tenido traumas de niños o aún de jóvenes adultos, y después de ese trauma ha quedado una enfermedad. Puede también haber sido un abuso físico, un abuso verbal, un abuso sexual. Oiga bien esto, puede haber sido un accidente. Y usted dirá, pues claro, si un accidente, pues me enfermo. Pero muchas veces los accidentes nos dejan esos traumas, nos dejan esa sensación, esa herida física de miedo, de temor. Mire, yo recuerdo hace algunos años que tuve un accidente, me caí en una moto que yo tengo, y en ese entonces pues tenía una diferente a la que tengo ahora. Y yo recuerdo que me caí y me fracturé la clavícula, y duré 1.5 meses inmovilizado mi mano, y fue bien tremendo porque me incomodó y me limitó para muchas cosas. Pero saben ustedes que cuando me quitaron ese inmovilizador, que yo fui a estirar la mano, y cada vez que yo iba a pasar por ese lugar donde me caí, no fue que un carro, o no, me caí porque estaba lloviendo, la carretera estaba mojada, y entonces se me deslizó la llanta, la moto, me caí sobre el hombro derecho y me fracturé la clavícula. Y saben ustedes que cada vez que yo pasaba por ese mismo punto en la moto, siempre me daba como ese miedo, y me daba como ese temor, como ese susto, y yo trataba casi de andar muy despacio porque me daba mucho susto, y sin darme cuenta ahí me había quedado una herida emocional. Y yo recuerdo que tuve que desligarme, orar, hacer guerra espiritual para poder ser libre, porque cada vez que pasaba ahí mismo sentía que el brazo me dolía, que no era capaz de levantarlo, hasta que, oiga bien esto, pude ser libre de allí. Entonces, un accidente también nos puede dejar una herida emocional. Otra es una traición. ¿Cuántas veces las personas han sido traicionadas y después de eso les ha quedado gastritis, les ha quedado dolor de cabeza, les ha quedado un decaimiento, bueno, etcétera, etcétera? El divorcio también pudo haber sido un episodio, un evento que haya podido causar una enfermedad. La muerte de algún familiar o de alguna persona, de algún ser querido, o una infidelidad. Todo eso pueden ser causas, pueden ser raíces que hayan traído enfermedades a sus vidas. Si no logramos encontrar la raíz de la enfermedad, debemos pedirle al Señor que nos lo revele. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tenemos que entender que todo tiene una causa, todo tiene una raíz. Y si nosotros no podemos identificar la raíz de la enfermedad, pues debemos orar y pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos la revele. Quiero que miren en el libro de Santiago, en el capítulo número 5, el versículo 16, dice la palabra de esta manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Oiga bien esto, que confesemos las ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Oiga bien esto, para que seamos ¿qué? Sanados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar la raíz, encontrar la causa de la enfermedad y
debemos orar, y si esa amargura, porque ya les dije que la tercera causa de la enfermedad es la amargura o el resentimiento, pues debemos hacer proceso de perdón para ser sanos. Entonces dice, y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos dicen amén a este versículo y a esta palabra? Oiga, la oración del justo puede mucho, pero ahí habla de una oración eficaz. Oiga, la oración eficaz del justo puede mucho, y eso es lo que estamos aprendiendo con la palabra. Amén. La cuarta causa o raíz de la enfermedad son las enfermedades autoimpuestas. ¿Cuáles son esas enfermedades autoimpuestas? Muchas de esas enfermedades autoimpuestas la gente las usa para llamar la atención. Y muchos lo hacen también para conseguir ayuda o algún beneficio. Esta tendencia se puede haber iniciado desde la infancia. ¿Y cuáles son esas enfermedades autoimpuestas? Que muchas veces la gente quiere o dice que está enferma para de pronto no ir al trabajo, no ir al colegio, para llamar la atención, y muchas personas se pasan por enfermas, y entonces esas son las enfermedades autoimpuestas. Muchas de las personas que usan estas cosas o esta manera de llamar la atención o de conseguir alguna ayuda o algún beneficio, oiga bien, lo que hacen es que pueden estar usando esa enfermedad como una excusa, ya lo dije, como una excusa para conseguir cosas, para conseguir algo, para llamar la atención. Muchos de los beneficios de una enfermedad puede llevar a utilizar esa persona la manipulación, manipular a las otras personas y así conseguir a lo mejor afecto o sentirse importante o lograr que otros lo ayuden. Y por eso es que muchas veces hay personas que se autoenferman, que dicen no, me duele, y es llamando la atención. Pero saben ustedes que en Mateo capítulo 8, el versículo 13, el Señor Jesucristo dijo de esta manera: todo se hará tal como creíste. Y Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: en la lengua hay poder de vida y de muerte. Entonces, cuando la gente se autoenferma para buscar algún beneficio o buscar llamar la atención o conseguir alguna ayuda o no ir a trabajar o no ir al colegio, a la universidad, bueno, etcétera, etcétera, muchas veces sin darse cuenta están confesando con su boca, y el Señor Jesús dijo que todo se hará como creíste. Y la palabra dice en Proverbios, ese proverbio que leímos, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Hay otros versículos que dice que se enlazan con los dichos de su boca, y por eso hay tantas personas que muchas veces se autoenferman y a lo último se enferman de verdad, porque cada vez que dicen no, estoy enfermo o estoy enferma o me duele aquí o me duele allí, para llamar la atención sin darse cuenta, muchas veces tanto confesarlo, tanto decirlo, se enferman, porque ahí está. Entonces nosotros tenemos que saber que la salud y la enfermedad están en el poder de la lengua. Oiga bien esto, ¿cuántos dicen amén a eso? La salud y la enfermedad están en el poder de la lengua. Por eso es que nosotros no debemos autoenfermarnos, porque sin darnos cuenta esa enfermedad puede volverse real en nuestras vidas. Y así hay mucha gente. Muchos toleran las enfermedades autoimpuestas porque es una manera de lograr la atención o contacto físico de otros. Pero saben ustedes que con el tiempo las personas se van dando cuenta de la manipulación del enfermo y rápidamente pasan del amor
al rechazo. Porque tarde que temprano la gente se va dando cuenta de que las personas están usando esas enfermedades autoimpuestas. ¿Para qué? Para llamar la atención, para poder tener contacto físico con otras personas. Pero al pasar del tiempo y la gente se va dando cuenta, pasan inmediatamente, cuando descubren la manipulación, rápidamente del amor al rechazo. Y muchas veces eso sucede, eso pasa. Mire, esta tendencia puede ser que una persona se vuelva hipocondriaca y necesita de ayuda de un psiquiatra para empezar un proceso de recuperación. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque cada vez que nos autoenfermemos para llamar la atención, para buscar un beneficio. ¿Han escuchado ustedes de personas que muchas veces dicen: ay, me duele aquí, me duele allí? Y entonces la familia, los amigos, las personas: ¿y qué necesita? ¿Cómo le puedo ayudar? No, necesito esto, necesito aquello. Yo me acuerdo de una señora que yo conocí y la señora se enfermó y de verdad estaba enferma, pero después de un tiempo se alivió, pero ella siguió usando ese recurso de estar enferma para seguir buscando beneficio de su familia, porque cada vez que ella estaba enferma, pues llamaba a la familia, le decía: necesito esto, necesito aquello, y los amigos, la familia le ayudaban. Entonces ella empezó a mejorar y siguió usando esa misma excusa, esa enfermedad autoimpuesta, para seguir buscando beneficio, hasta que la familia se dio cuenta, los amigos se dieron cuenta y se cansaron, y a lo último la rechazaron, y a lo último ya no le creían, y el día que se enfermó de verdad ya no le creían. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cuáles son los pasos para ser sanos de las enfermedades autoimpuestas? Y quiero que, si está tomando apunte ahí, quiero que tome apunte y anote. ¿Cuáles son los pasos para ser sanos de las enfermedades autoimpuestas? Y son: número 1, reconocer que usamos o que estamos usando la enfermedad para suplir necesidades emocionales. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar ese pecado. O sea, nosotros debemos reconocer que estamos o que usamos, óigame bien, una enfermedad para suplir esa necesidad emocional, ese vacío, ese faltante que había en nosotros, para que muchos estuvieran cerca. Debemos confesar ese pecado. Número 2, ¿qué debemos hacer para ser sanos? Pedir que el Señor supla todo faltante y toda necesidad emocional en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hay tantos vacíos en nuestro corazón, en nuestra vida, que queremos inventarnos o colocarnos una enfermedad para que la gente venga y nos visite, para que nos traigan frutas, para que nos regalen algo, para que nos llamen: ¿qué hubo, mija? ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo amaneció? Y entonces la gente sigue usando esto. ¿Para qué? Para llenar un vacío. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor es que supla esos faltantes, esas necesidades que hay en nosotros, y no tengamos que usar una enfermedad autoimpuesta. Y número 3, anular las consecuencias de las palabras y de las acciones sobre nuestro cuerpo. Porque ya les dije lo que dice Proverbios, cuando dice que el poder de la vida y de la muerte están en nuestra lengua. Entonces, sin darnos cuenta, si usted toda hora confiesa que le duele el estómago y empieza a autoenfermarse, que me duele aquí, que me duele allí, para llamar la atención, eso tarde que temprano empiezan a venir consecuencias. Tarde que temprano esas acciones y esas palabras empiezan a afectar su cuerpo. Entonces tenemos que anular, tenemos que cortar esas palabras, las consecuencias de esas palabras de enfermedad. Y número 4, desear la sanidad y proclamarla y creerla.
Y número 5, dejar de usar la enfermedad y el dolor para suplir tus necesidades o para manipular. Oiga bien esto, dejar de usar eso. Y estos son los pasos que nosotros debemos seguir para ser sanos de toda enfermedad autoimpuesta. Amén. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Creen ustedes que esta palabra les está sirviendo? Si les está sirviendo, díganme un fuerte amén allá donde están ustedes. Y número 5, ¿cuál es la otra causa o raíz de la enfermedad? Es el enemigo. ¿Saben ustedes que el diablo es también una causa o una raíz de nuestras enfermedades? Y quiero que mire en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10, el versículo 38. Mire lo que dice la palabra. Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Oiga bien, ¿qué anduvo haciendo Jesús? Oiga, haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Saben ustedes que un gran obstáculo a la sanidad es la creencia equivocada que tienen muchos de que la enfermedad es la voluntad de Dios? ¿Saben ustedes que muchas personas tienen esa creencia equivocada que la enfermedad es la voluntad de Dios? Pero no es así, mi hermano, porque por ninguna parte en la palabra nosotros encontramos que la enfermedad sea la voluntad del Señor. Por eso es que la Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y saben que la enfermedad, aunque no es la voluntad de Dios, Dios la usa, óigame bien, para su gloria. Porque cuánta gente ha llegado a los pies de Cristo, ha reconocido a Dios como su Señor y Salvador, a Jesucristo, a través de una enfermedad, a través de algún dolor. Mire, yo conozco infinidad de personas por las cuales he orado y aún me han contado sus testimonios, cómo estaban enfermas y el Señor las sanó, y debido a eso hoy creen en el Señor Jesús y son cristianos, son personas de fe, son personas que hoy avanzan en el reino de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios usó? Una enfermedad. Yo me acuerdo una vez que una amiga tenía un amigo en común, y entonces el hijo de este señor que estaba enfermo, recuerdo que tenía 13 años, y entonces una amiga en común, tanto del señor como mía, llegó y le dijo al hombre, y esta es una historia de verdad, esto es un testimonio de verdad, y llegó y le dijo a este señor que llama Juan, y le dijo: Juan, ¿cómo sigue su hijo? Y entonces él dijo: no, van a tener que operarlo porque le salió una hernia en una vértebra y en la parte muy complicada de su columna vertebral. Y entonces el muchacho tenía 13 años en ese entonces, y esa le descubrieron porque un día se le paralizaron las piernas y el muchacho no pudo caminar. Creyeron que era un calambre, creyeron que se le estaban entumeciendo las piernas, pero lo llevaron al médico y le descubrieron que tenía una hernia, un tumor, no recuerdo bien, ahí, que le iba a impedir caminar. Y entonces el médico, recuerdo que le dijo que había que operarlo inmediatamente, y la cirugía era muy riesgosa porque estaba en una parte muy peligrosa, donde lo tocaran él podía quedar inválido y perder la movilidad en sus piernas de por vida. Oiga, un niño de 13 años, pero si también dejaban ahí esa hernia, también él no podía volver a caminar. Y entonces este hombre estaba tan angustiado, no sabía qué hacer, que esta amiga que le digo que es una hermana en Cristo, le habló a este hombre y le dijo: yo conozco a un pastor, es mi pastor en Montenegro, y ¿por qué no le decimos a él si puede orar por el niño? Y entonces Juan dijo: ok, él sí vendrá hasta acá. Sí, cuadramos con él y él viene y ora. Y yo recuerdo que ellos me llaman, cuadramos, y yo
fui a la clínica. Y cuando yo vi al muchacho, sí, pelado, 13 años, no se podía mover, estaba en una situación bien complicada. El papá me cuenta la historia y le digo yo: Juan, ¿usted cree que el Señor lo puede sanar? Y este hombre, lleno de fe, me dijo sí. Y recuerdo que yo miré a los ojos al niño y le dije: ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Y este niño me miró fijamente a mis ojos y me dijo: sí, creo, pastor. Y entonces yo oré por él, hice una oración, oré y me fui. Y oh, sorpresa, el Señor lo sanó. Mira que no lo tuvieron que operar y algo pasó milagroso. Y para hacerle corta la historia, el muchacho se sanó. El Señor quitó todo lo que estaba ahí en su columna que le iba a impedir su movilidad, caminar. Él se sana y sale de la clínica, y como a la semana siguiente yo pregunto: ¿cómo sigue él? Y entonces me contesta el papá de él y me cuenta que Dios hizo un milagro y no lo tuvieron que operar. Hoy el muchacho tiene como 24, 25 años y camina, corre, juega tenis. Es increíble, este muchacho está grande, fuerte, y nunca lo tuvieron que operar. Pero el punto es cuál: que Dios usó esa enfermedad para llevarlos a Cristo, y hoy son cristianos. Hoy esa familia está congregándose en una buena iglesia. Aún ese señor pertenece a la junta de la iglesia, con la esposa pertenece al grupo de mujeres y son súper activos en la iglesia y apoyan, y desde ahí empezaron a buscar al Señor Jesucristo. Entonces, lo que estoy diciendo y mi punto es que aunque la enfermedad no es la voluntad de Dios, sin embargo, Él la puede usar para su gloria. Y lo voy a ilustrar con dos personajes. Lo voy a ilustrar con la enfermedad de Lázaro, el amigo de Jesús que murió y resucitó, y también con el hombre que nació ciego. Entonces quiero que venga conmigo y anote Juan capítulo 11, versículo número 4. Y dice: esta enfermedad, aquí está hablando de Lázaro, dice: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Oiga lo que dice acá el Señor Jesús, hablando de la enfermedad de Lázaro, y él dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y Juan capítulo número 9 versículo 3 habla del hombre que nació ciego, y se van a dar cuenta que esta enfermedad fue para la gloria de Dios. Y dice: esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces, Dios es glorificado cuando un enfermo es sanado, y ese milagro atrae a muchas personas a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que, mi hermano, si usted tiene un testimonio de sanidad, cuéntelo a su familia, a sus amigos. ¿Por qué? Porque ese testimonio va a glorificar a Dios y puede traer a muchas personas a los pies de Cristo. Amén. Y mire que Dios usa las enfermedades. Dios usa todo esto para su gloria, aunque no es su voluntad. Amén. Mire, aunque Dios usa la enfermedad, Él no desea que estemos enfermos, porque por eso murió Cristo. Porque dice en Isaías capítulo 53, el versículo 4 y 5, donde dice que por sus llagas nosotros somos curados, nosotros somos sanados. Es su voluntad que estemos sanos. Amén. Pero si hay enfermedad, Él la va a usar. Acuérdense que Dios se vale de todo, porque Él se vale de todo para glorificarse. Amén. Estamos aquí de acuerdo todos juntos. Entonces Él se vale. Mire, ¿y qué es lo que pasa con la enfermedad? ¿Sabe que el diablo usa la enfermedad? ¿Y para qué la usa? Oiga, si Dios usa la enfermedad para su gloria y para que muchas personas lleguen a los pies del Señor, el diablo también usa la enfermedad. Y lo voy a decir para tres cositas. Tome apunte allí. ¿Para qué usa el enemigo, el diablo, la enfermedad? Número 1, la usa para oprimirnos. Diga conmigo: oprimirnos.
Amén. Entonces, Juan capítulo 10, versículo 10, escuche lo que dice este versículo que está en el Evangelio según San Juan. Dice, el ladrón, que ahí está hablando del diablo, no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Sabe qué es lo que hace el enemigo con la enfermedad? El diablo lo que hace es oprimirnos, porque el diablo es un experto en oprimir a las personas a través de la enfermedad. Usted no ha visto cuánta gente que se enferma o que está enferma y está oprimida, está cabizbaja, está triste, aún deprimida y se siente aún morir más. Óigame bien, como por su agonía, por su angustia, ¿qué va a pasar conmigo? Y se sienten oprimidos o están oprimidos. Y eso es lo que hace el diablo. Por eso es que el diablo usa la enfermedad para oprimirnos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser eficaces. Como dice el libro de Santiago en el capítulo 5, versículo 16, donde dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y por eso es que hoy el Señor nos está abriendo los ojos para que nosotros sepamos que la enfermedad no es la voluntad de Dios, que la enfermedad tiene alguna raíz, y si hay alguna enfermedad, Dios la va a usar para su gloria, para sanarnos, y muchas personas llegarán a los pies de Cristo a través de esa enfermedad, a través de esa sanidad, y el nombre del Señor será glorificado. Entonces el enemigo la usa para oprimirnos. ¿Para qué más usa el enemigo la enfermedad? 2, para robarnos el tiempo. Porque cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que uno pierde? Tiempo. Porque mire cuántas personas duran meses o semanas o hasta años enfermos. Y mire, y lo voy a mostrar. Quiero que venga conmigo a el Evangelio de Lucas en el capítulo número 13, el versículo número 11. Y aquí habla de un caso muy conocido por todos, y yo creo que esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones, conocedores de la Biblia o no conocedores. Y mire lo que dice aquí el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 11. Dice, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Aquí está hablando de quién, de la mujer encorvada. Y que dice la palabra que había un demonio que llevaba 18 años, que la tenía encorvada, jorobada, y de ninguna manera la pobre vieja se podía enderezar, ni tomando medicina, ni yendo a los quiroprácticos, nada. ¿Y cuántos años perdió esta mujer encorvada? 18 años. ¿No les parece muy triste esto? ¿Y cuántos hoy están perdiendo tiempo con las enfermedades? Y eso es lo que el diablo está haciendo. Ya les dije, número 1, nos oprime, quiere oprimirnos, quiere deprimirnos, quiere hacernos sentir mal. Y número 2, nos hace perder tiempo. Y mire, también lo voy a mostrar y lo voy a ilustrar con otro personaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 5. Y aquí está hablando del paralítico que estaba en el pozo de Betesda. Y mire lo que dice acá. Dice, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo, oiga bien, 38 años. ¿No les parece increíble? Este hombre llevaba 38 años enfermos. Entonces, ¿qué es lo que usa el diablo? ¿Para qué usa la enfermedad? Para robarnos el tiempo. Mi hermano, porque con la enfermedad nos roba el tiempo. Perdemos tiempo, mi hermano, de hacer cosas. Y por eso es que quiero y necesito de que todos nos apropiemos de los beneficios de la salvación, y es la sanidad. Y si alguno está enfermo, hoy vamos a orar para que sean sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos orando porque vamos a hacer muy pronto un domingo de oración de sanidad, y los quiero que ustedes lo hagan, y nosotros vamos a orar.
palabra. Yo les aviso porque vamos a ungir a las personas, vamos a orar por la gente y vamos a declarar sanidad en el nombre de Jesús, porque no vamos a permitir que el diablo siga usando la enfermedad para oprimirnos o para robarnos el tiempo. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta hora, mi hermano? Y número 3, ¿para qué más usa el diablo la enfermedad? Para robarnos el dinero, para robarnos plata. ¿Cuántos saben que la enfermedad nos roba el dinero? Porque muchas veces cuando estamos enfermos o hay alguna enfermedad, hay que gastar la plata. Mire, yo conocí otra familia que la mamá de esa familia se enfermó. Y esa mujer se enfermó y duró en la clínica y enferma, tanto se enfermó que toda la familia colocaba dinero y fue tanto que tuvieron que vender su casa para pagar la clínica, el tratamiento y una cantidad de cosas. Perdieron tiempo, perdieron plata, perdieron todo. Y eso es lo que el diablo usa la enfermedad. Usa la enfermedad para oprimirnos, para robarnos tiempo y para robarnos plata, porque muchas veces la plata que teníamos para otra cosa hay que gastarla en medicina, hay que gastarla allí, hay que gastarla allá, en pasajes, yendo, viniendo, citas por aquí, citas por allá, y empieza a endeudarse. Y ahí nos damos cuenta que el diablo nos está robando el dinero con la enfermedad. Entonces, ¿qué quiero decirles hoy? ¿Cuál es mi punto? ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir creyendo que la enfermedad es la voluntad de Dios? ¿O vamos a orar, vamos a buscar la raíz de la enfermedad? Si es el pecado, si es una maldición, si es, oiga bien mi hermano, la amargura, o si son maldiciones, enfermedades autoimpuestas, o si es el día. Vamos a buscarla, y si no la conocemos, vamos a meternos con Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele, porque nosotros tenemos la promesa de la cruz de la salvación y es sanidad. Y quiero que mire este versículo que nos ilustra muy bien lo que les estoy diciendo de cómo el diablo nos roba el dinero a través de la enfermedad. Y quiero que venga el Evangelio de Marcos en el capítulo número 5, versículos 25 y 26. Anote este versículo que es de oro. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 25 y 26. Mire lo que dice aquí. Había entre la gente una mujer, oiga bien esto, que hacía 12 años, oiga bien esto, que padecía de flujo de sangre o de hemorragia. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido nada, pues en vez de mejorar le iba de mal en peor. Y esta es la famosa mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre o con una hemorragia, que dice la palabra que toda su plata, que todo su dinero lo gastó en médicos, y en vez de irle bien, le iba peor, le iba cada vez más mal, hasta que un día oyó hablar de Jesús, y esta mujer se llenó de fe, se llenó de la palabra, y esta mujer dijo, cuando escuchó hablar de Jesús y escuchó todo lo que estaba haciendo el Señor Jesús, dijo: si tan solo yo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y la palabra dice que la mujer se abrió camino entre la multitud y como pudo le tocó el borde del manto de Jesús, e inmediatamente su flujo inmediatamente se sanó. Y cuando ella se sana, el Señor sabe que algo pasó, se detiene la caravana que iba detrás de él y dice: ¿quién me tocó? Y entonces los discípulos le dicen: Señor, estás loco, la gente te aprieta, el uno te agarra, el otro te jala y tú dices que alguien te tocó. Y el Señor dijo: sí, alguien me tocó, porque virtud, porque poder salió de mí, porque Jesús sabía que mucha gente lo estaba tocando, pero ahí como algo que era religioso, pero esta mujer sí lo tocó con fe y Jesús se dio cuenta. Y la palabra dice que la mujer no podía esconderse más y levantó la mano y dijo: soy yo. Y el Señor Jesús le dice: ¿Qué pasó, hija? ¿Qué tenías? Y ella le cuenta: llevo 12 años enferma, todo lo he gastado, no podía, ya no me quedaba nada
más y oí hablar de ti, Jesús. Agarré tu manto y fui sana. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que el Señor le dijo: mujer, por tu fe no solo eres sana, también eres salva. ¡Wow! ¡Qué elegancia esto! Me gusta, fascinante. Y por eso hoy quiero decirles a todos los que están allí: vamos a agarrarnos del manto de Jesús, porque no vamos a seguir perdiendo ni tiempo ni plata, ni vamos a permitir que Satanás nos siga oprimiendo o deprimiendo con enfermedad. ¡Wow! Esto es increíble, esto es fascinante. Y para ir terminando ya, porque el tiempo se nos está yendo, quiero que mire Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 8. Y mira lo que dice aquí la palabra. Oiga bien a lo que vino Jesús, porque la palabra bien clara dice que Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. Entonces, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice así: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿A qué vino Jesús? Diga conmigo: a destruir las obras del diablo. Y saben ustedes que una de las obras del diablo son las enfermedades. Entonces quiero que diga conmigo con toda autoridad. No le estoy diciendo que grite, sino que diga con autoridad después de mí: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para deshacer las obras del diablo. Y una de las obras es la enfermedad. Así que, enfermedad, te vas de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Quiero que diga conmigo: espíritu de opresión, sal fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Y declare: soy sano, soy sana. Vamos, declare: soy sano o soy sana en el nombre de Jesús. Amén. Wow, amén. Y mire, y quiero que darles de ñapa este último versículo que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 4, el versículo 40 y 41. Y dice así la palabra del Señor. Dice: al ponerse el sol, la gente le llevaba a Jesús a todos los que padecían de diversas enfermedades. Y mire lo que dice la palabra: él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios. Y eso es lo que vino el Señor a hacer, mi hermano. Y yo quiero hoy decirte que nosotros tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es que seamos sanos, seamos bendecidos. Mire, ¿y sabe cuál es la última causa de la enfermedad? Oiga bien esto: la última causa de la enfermedad es el descuido de nuestro cuerpo. Oiga bien esto: descuidar nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas han descuidado su cuerpo? No comen saludablemente, comen mucha grasa, muchas cosas, no se mueven, no hacen algo de ejercicio y han descuidado su cuerpo. Y eso también es una causa de enfermedad. Así que, mi hermano, hoy el Espíritu Santo creo que te ha hablado y creo que te he dicho todo lo que el Señor ha colocado en mi boca que te hable. Así que, mi hermano, también quiero invitarte este domingo. Tenemos 2 reuniones maravillosas. Una a las 8:45 y otra a las 10 de la mañana. Y la transmisión en vivo sale a las 10:30. Pero si tú estás en Montenegro, en Armenia, en Quimbaya, en Circasia, y puedes acercarte al auditorio de la fe, a la iglesia aquí en Montenegro, mi hermano, no te quedes en casa, porque estamos teniendo unas reuniones maravillosas y es increíble todo lo que está pasando. Así que los invito también, porque este domingo no se lo pueden perder. Y quiero que ahí donde usted está, vamos a orar y vamos a declarar en esta hora la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Hoy bendigo tu nombre y te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra que es tan clara, Señor, sea vida en nuestra vida. Señor, en esta hora, que si hay algún enfermo, yo oro para que sea sano en el nombre de Jesús.
Jesús de Nazaret, porque el que sana no soy yo, el que sana eres tú, Jesús. Llévate toda dolencia y enfermedad, todo espíritu de opresión se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Y creo, Señor, que toda causa o raíz de enfermedad, hoy tú nos la revelas para nosotros orar eficazmente, Señor. Gracias porque tu voluntad es que nosotros seamos sanos, Señor. Hoy bendigo tu nombre y te doy muchas gracias, mi Dios, por esta palabra, por este día y por cada uno de mis hermanos. Hoy los bendigo y bendigo sus casas en el nombre de Cristo Jesús. Que la paz del Señor sea sobre sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.